Bueno, agradecemos a todos los que nos están acompañando en esta sesión del día de hoy. Desde luego que valoramos la presencia de cada uno de ustedes. Y bueno, esta sesión forma parte de estos trabajos que realizamos en la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, que son los talleres informativos binacionales, los cuales son espacios virtuales de reflexión que AMEXCAN realiza para las familias que radican en Estados Unidos y también aquellas familias en su lugar de origen. Estas sesiones son mensuales. Esta es la octava que tenemos en este 2025. Y bueno, los objetivos generales son dar a conocer los programas y servicios nacionales disponibles, crear espacios informativos con beneficios para la comunidad latina y desde luego informar, asesorar y empoderar a la comunidad en general. Estos eventos los coordina mi compañero, director binacional de Desarrollo Económico y Asuntos Jurídicos en AMEXCAN, mi compañero Abel Argüello Ramírez, quien a su nombre, debido por otras actividades aquí mismo en la Asociación de Mexicanos de Corea del Norte, les envía una disculpa por no estar presente él, pero en su lugar estaré llevando esta sesión un servidor, Rodrigo Efraín Hernández Ebrard, director binacional de Comunicación y Relaciones Públicas. Es por ello que, a nombre de Abel y a nombre de toda la Asociación de Mexicanos de Carolina del Norte, les agradecemos su presencia. Entonces, como ya vimos que tenemos diversos temas que abarcan los talleres informativos binacionales, el día de hoy, desde luego, que no será la excepción, con la presencia del maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, quien es maestro en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, es abogado con una larga experiencia y el día de hoy nos estará presentando el tema que es la importancia de realizar nuestro testamento. En estos momentos le doy la palabra a nuestro ponente el día de hoy para que nos presente, nos hable un poco de él y nos platique un poquito, nada más una probadita de lo que estará presentando el día de hoy. Muchas gracias, maestro Jorge. Gracias, muy buenas tardes. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Y en primer lugar quiero agradecer a todos los líderes, a todos los representantes de esta gran organización internacional que tiene una gran tarea y es de gran significado esta actividad y las diversas actividades que realiza, todo con el objetivo principal de realizar una cultura general, no solo jurídica, sino también general, y agradezco muchísimo la invitación. Esta no va a ser la última ni es la primera, pero vamos a estar aquí con ustedes en otros temas también haciendo una labor que para mí es muy importante, que es el conocimiento jurídico. Muy pocos tienen esa virtud de poder ir más allá a otros países para que te escuchen, para que conozcan un poco más y más en temas de gran impacto en lo que es la familia, como es el testamento. El día de hoy vamos a ver un tema que es delicado, es un tema que es, en verdad, tiene muchos problemas, también déjenme decirlo, pero vamos a revisar primero qué puedes dejar en un testamento, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, como también vamos a ver los requisitos, los tipos, y vamos a rematar con la importancia del testamento y algo bien importante, unos tips que tienen que conocer al momento que elabores tu testamento y sobre todo tips cuando ya tú eres un heredero o legatario, que también vamos a ver esa parte. Bueno, yo tengo ya, estuve en el gobierno federal más de 22 años. Hoy en día ya estoy fuera del servicio federal. Eh, Soy abogado litigante en materia civil, en materia laboral y en materia penal. Ahorita me dedico al litigio totalmente y además soy académico en diversas universidades, tanto en enseñanza en línea como en enseñanza presencial. Y como ya los dije, gracias a Mezcan por esta gran invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y bueno, los invitamos a disfrutar y a tener un conocimiento más jurídico que tanta falta
nos haces. Le cedo el uso de la voz al licenciado Rodrigo Herbert. Gracias, amigo. Perdón, estaba silenciado. Muchísimas gracias, Jorge, por esta presentación, desde luego, tan importante de lo que vamos a abordar el día de hoy. Y nada más, darles un mensaje previo a la presentación de usted, Jorge, tampoco para quitarle más tiempo. Únicamente es un mensaje, es un recado o un aviso para todos los asistentes y las asistentes que durante la sesión del maestro Jorge, durante toda la presentación que estará realizando, sus micrófonos y su video estarán apagados, no podrán encenderlos. Por lo que si tienen alguna pregunta o alguna duda, los invitamos a que en el buzón de mensajes de esta sesión o en el buzón de YouTube puedan dejar su comentario y posteriormente, cuando lleguemos a la sección de preguntas y respuestas, les podemos dar lectura. Un servidor y parte del equipo aquí de Mexicán que me está acompañando, le daremos lectura para poder llevar a la respuesta que le estará dando el maestro, porque sería todo de mi parte para dar esta pequeña introducción, maestro, y desde luego le cedo el uso de la palabra para que empiece su presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y bueno, vamos a poner nuestra presentación. Voy a dejar esta presentación con este gran grupo Mezcal, para que si alguien quiera pedirla, no tengo ningún inconveniente, yo la voy a pasar a ellos y ellos se lo pueden solicitar sin ningún problema. Vamos a nuestra presentación, es algo muy sencillo, algo bien interesante, que tiene que ver con lo que respecta a este tema que en verdad pues es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema y que vamos a ver varias aristas, consejos, tips, vamos a ver cosas que no los ven en otras conferencias, les voy a decir la verdad. Y puntos ahí medulares que tendrán que tomar en cuenta en el caso de hacer su testamento. Y bueno, también recordarles que ahora viene el mes de septiembre, mes del testamento también aquí en México. Pero bueno, voy a hacer esta pregunta, que la voy a contestar hasta el final de la conferencia. Y bueno, si yo me encuentro en otro país viviendo, ¿no? Y estoy ahí, o sea, no me puedo mover mucho, digámoslo de esta manera. ¿Podré hacer un testamento en otro país? Ahorita al final de la conferencia lo sabremos. Bien, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la inexistencia, nulidad, revocación y caducidad de los testamentos. Vamos a ver temas que son particularmente similares a nivel nacional, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que lo que pronunciamos en este día, en similitud en todos los estados de la República Mexicana, habrá algunas cuestiones que cambien muy mínimas, habrá otras cuestiones de más, digamos, algunas cuestiones de más, otros pequeños cambios que tengan, pero en realidad todos los conceptos pues van similares de lo que, bueno, qué podemos hacer y qué no podemos hacer del testamento y ahorita lo que vamos a ver. Cuando inexistencia, quiere decir, no existe el testamento, la nulidad del mismo, la revocación y la caducidad de los testamentos, los vamos a ver en un momento. Bien. Eh, es inexistente el testamento en el que el testador no manifiesta clara y expresamente su voluntad, así como el que se hace que no se hace con las solemnidades que señala la ley. Bueno, quiero comentarles que la persona que realiza el testamento, que es de sí mismo, o sea, es una persona que decide de una manera libre, sin presión, sin violencia, sin nada, y que está perfectamente en condiciones de que, hablando generalmente, de manera general, determina quiénes van a ser propietarios de los que bienes que tenga cuando él fallezca. ¿Sí? Esta persona que deja un testamento se llama testador, ¿sí? Ya después hablaremos de lo que son los herederos y todo este tipo de rollos. Pero ahorita eso es lo importante, ¿no? Bueno, entonces, cuando hay una inexistencia de un testamento, pues cuando no manifiesta de una manera clara y expresamente su voluntad, ¿sí? Y además, ¿sí? No cumple con las solemnidades, esto quiere decir con los pasos a seguir,
requisitos que señala la ley. Ir a hacer un testamento no es tan fácil. No es me paro hoy el día, hoy tengo ganas de hacer mi testamento, lo hago yo por escrito, lo firmo y lo entrego. No, no es tan fácil. No es voy con la autoridad, quiero hacer mi testamento. No, debe de haber un procedimiento como tal para que tenga su eficiencia, para que sea eficaz, para que sea totalmente lícito y además que tenga certeza jurídica. Y para eso existen las normas, procedimientos que van a determinar que un testamento está bien hecho. Y bueno, ahorita hablamos de que sea inexistente porque, bueno, el testador no manifestó de manera clara y expresamente su voluntad, así como no hace las solemnidades que señala la ley. Ahí estamos hablando de inexistencia. Ahora, ¿qué pasa cuando es nulo? Es nulo el testamento que se haga bajo violencia, en los términos relativos a los vicios del consentimiento, al que se le otorga bajo el influjo de dolo o mala fe. Entonces, cuando existen algunos elementos de violencia, ahí estamos hablando de una nulidad de testamento. Que quede claro, inexistencia y nulidad son dos términos diferentes, como los acabamos de señalar. Todo lo que tenga que ver con violencia es nulidad de testamento. Cuando hablamos que no hay claridad, lo que dijo el testador o no cumple con las solemnidades, estamos hablando de inexistencia. Dos cuestiones diferentes. Ahora, el testador no puede prohibir que se impugne el testamento, ¿sí? Un ejemplo, una persona quiere dejar va a dejar su testamento y en el mismo testamento, como que quiere dejar bien lo que él desea, porque es su último deseo, digámoslo así, él no puede poner el testamento jamás se puede impugnar, eso no existe, no pasa como no puesto, no va a tener su eficiencia. ¿Se puede impugnar un testamento? Claro que se puede impugnar. Esto ya es cuando la persona fallece y a lo mejor existen irregularidades al momento que se hizo el testamento por la edad avanzada de la persona, porque a lo mejor hubo un engaño, porque a lo mejor fue sometido a presión o violencia, entre otras situaciones que pueden pasar. Y bueno, las personas herederas estarán en oportunidad, los que podrían considerarse herederos, pues bueno, estarán en pruebas de impugnar ese testamento. Entonces, ojo, una persona decide hacer un testamento, no puede prohibir que se impugne dentro de ese mismo testamento. Bien, también el testamento es nulo, también, cuando se otorga sin cumplir con las formas prescritas por la ley. Yo que lo que les comento, o sea, tienes que hacer un procedimiento ante la autoridad que señale la ley para que tenga eficacia. Y les voy a decir por qué. El testamento es toda una institución. Existen instituciones a nivel estatal que llevan registros de las personas que realizan testamento. Cuando una persona fallece, hay dos juicios que pueden llevarse a cabo. Una, se llama juicio testamentario. Existe un testamento. Hay un juicio que se llama sucesión legítima. No hay testamento. Entonces, hay testamento es un camino, no hay testamento es otro camino. Pero para irse al camino donde no hay testamento, la autoridad judicial tiene que tener la certeza de que esa persona no hizo un testamento. Entonces, por ejemplo, una persona fallece, se va a hacer el juicio sucesorio, vamos a tener que investigar si hizo testamento o no. Y eso no es por automático, lo tiene que hacer el juzgado, tienes que pagar, porque hay que pagar unos derechos para la búsqueda, porque hay un archivo, como un archivo de testamentos, ¿me entienden? Donde están registrados todos los testamentos que realizan los ciudadanos. Entonces, por eso les digo que es un procedimiento que se tiene que cumplir con las formalidades de la ley. Ahora, es irrenunciable e incondicionalmente el derecho de testar. Una persona no puede renunciar a ese derecho, ¿sí?
Pero ojo, tampoco se le puede obligar. O una persona, nosotros, ustedes como yo, podemos decidir en cualquier momento realizar un testamento, en cualquiera. A partir de los 18 años, tú hasta los 18 años con un día puedes hacer tu testamento, ¿sí? Y obviamente, pues entre más crecemos, más avanzamos en nuestra edad. Tu servidor tiene 52 años. Ya, por ejemplo, en mi edad ya debemos de pensar, ya yo no tengo testamento, hay que empezar a hacer un testamento, ¿sí? Y bueno, no debe estar condicionado, sino simplemente es el derecho de esa persona. Y es el derecho a realizar lo que él decida de una manera, como les digo, voluntaria, de una manera sin violencia, sin coacción, sin que tenga que estar amenazado para poder realizar ese testamento. Debe ser libre, ¿sí? Ok, ahora. La renuncia de la facultad de revocar el testamento es nula, ¿sale? Entonces, no puedes tú, como ya les comentaba, poner un testamento que no se puede impugnar, por ejemplo, que se puede renunciar, ¿sí? El testamento anterior queda revocado por el posterior, salvo que el testador exprese lo contrario, ¿sí? Fíjense qué interesante para los que quieran hacer su testamento. Tú haces un testamento hoy, ¿ok? Y el próximo año decides, ¿sabes qué? No, voy a hacer otro testamento. ¿Por qué razones? No nos vamos a meter muy adentro, cuestiones ya que son, es una cuestión muy delicada, porque son cuestiones internas de una familia o decisión que a veces la familia no acepta, pero no nos vamos a meter en esa parte, sino simplemente en lo jurídico, el testamento. Entonces, una persona hace un testamento hoy y el próximo año decide hacer otro testamento. Y él piensa a lo mejor que, bueno, por el hecho de que hice el segundo testamento, pues el segundo queda sin efectos. Y eso es lo que nos dice la ley, en casi en todos los códigos civiles a nivel nacional, que el nuevo queda sin efectos el anterior. ¿Sale? Entonces, pero, ojo, si en el segundo testamento a lo mejor lo quiso hacer por partes o a lo mejor nada más quiso cambiar alguna situación. En el Nuevo Testamento, el testador puede poner que cierta parte del primer testamento quede legalmente bien, o sea, que no se revoque esa parte. Que sería todo ahora sí como decimos, toda una revoltura ahí. Y que lo más factible es si tú vas a cambiar de testamento, tú crea tu Nuevo Testamento con tus nuevas ideas, con tus nuevos, cuestiones que quieras señalar. Y ya, por subsecuente, en ese mismo segundo pones que el primero quedas revocado. Y así nos quitamos de todos los detalles, que si el primero, que si el segundo, que no sé qué. Entonces, ojo, el segundo testamento revoca el primero. La revocación procederá a su efecto aunque el segundo testamento caduca por la incapacidad o renuncia del heredero o de los legatarios nuevamente nombrados, ¿sí? Eh, Aún así, cuando pase alguna incapacidad, alguna renuncia, aún así se queda en el segundo testamento. No se tendrá que irnos al primer testamento. Ok. Bueno, ¿qué disposiciones testamentarias? Esto quiere decir lo que tú dices en el testamento caduca y queda sin efectos. En relativo a los herederos o legatarios. Si herederos es la persona que es familiar de la persona del testador, que él decide, no sé, dejarle a su hijo, a su nieto, o dejarle a un hermano, ¿no? Y legatario es el que les deja en posesión, aunque no sean familiares, o sea, puede ser X persona. A mí me ha tocado ver controversias, por ejemplo, en el cual el testador puso su testamento, fallece y no le deja absolutamente nada a los familiares. Y muchos me han preguntado, por ejemplo, oye, maestro, ¿a poco un papá puede dejarle las cosas a que él quiera? Sí, sí se puede. Un testamento, vale, vale. Oye, pero yo soy el hijo, oye, yo soy el nieto, oye, yo soy la esposa, yo soy la concubina. No,
O sea, no es por automático en lo que respecta al testamento. Si el señor deja un testamento y fallece y en el testamento dice, se lo dejo a mi mejor amigo Juan Pérez Pérez, pues ese Juan Pérez Pérez se queda con todo. Sí, porque luego dicen, no, que vámonos a juicio, que vamos a impugnarlo. Pues sí, a lo mejor te puedes ir a una impugnación de un testamento en un juicio ordinario, un juicio civil. Pero si estuvo bien hecho ese testamento, es como tirarle al aire, nunca le vas a pegar. Entonces, esos puntos, se trata de esas conferencias, digo, de alguna manera, durante el transcurso de ella, pues vamos a tocar puntos finos que les va a ayudar a ustedes a entender un poco más allá del testamento, para después llegar a lo que sería, bueno, ¿cuál es la finalidad del testamento? Bueno, ¿cuáles son esos disposiciones que caducan o quedan sin efecto? Bueno, muere antes que el testador o antes de que se cumpla la condición que depende de la herencia o legado. Puede haber condiciones, esto lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, el testador menciona a una persona, heredero y todo, pero muere ese heredero. Entonces, esa disposición ya no tiene efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque donde va a recaer, digamos, ese cambio de propiedad, por ejemplo, de una casa, pues ya no la pueden hacer porque esa persona ya no vive. Se tendrá que hacer otro tipo de situaciones porque esa persona a lo mejor tiene hijos, entonces a lo mejor quedan los hijos, pero ahí ya traeríamos ya en un tema de no testamento. Tendría que ser otro asunto, ¿sí? Se hacen incapaces de heredar. Cuando una persona llega a ser incapaz de heredar, lo vamos a ver también más adelante, y cuando renuncian a ese derecho. Ojo también, un heredero puede renunciar a una herencia que está en un testamento. La respuesta es sí, sí puede renunciar. Y al momento en que renuncia, pues queda sin efecto. Ya queda sin efecto lo señalado en el testamento. Porque la persona es libre de elegir a quién le va a dejar sus bienes cuando muera. Pero no puedes obligar a que la persona que dejaste tú reciba ese bien. No lo puedes obligar. La otra persona está en su derecho, ¿no? Pues si recibo, o de plano no recibo. Y me ha tocado en la vida real revisar asuntos en materia de sucesión y también testamentaria y también intestamentaria, en la cual vamos con los herederos, ¿no? Cuando hay testamento. Así, literal. Hasta acá es una casa entera que le dejó el familiar, te dice, no, yo no lo quiero. Así se les platico. Y en una sesión intestamentaria donde no hay testamento, pero eres heredero, tampoco. Dice, no, no, renuncia. Que la ley te lo permite, o sea, no estás obligado a recibir la herencia. Tú puedes decidirlo. Y ese es el mensaje que nos manda la ley. Ahora, el testamento que contenga una condición, fíjense, de suceso pasado o presente desconocido. O sea, una persona que realiza un testamento puede condicionarlo. No caduca aunque la noticia del hecho se adquiera después de la muerte del heredero o legatario. ¿Sí? O sea, si se cumplió, obviamente sigue con efectos, cuyos derechos se transmiten a sus respectivos herederos. Y vamos a poner un ejemplo. Un testamento, está una persona, lo hace, lo condiciona, por ejemplo, de alguna cuestión de que pague un alimento, por ejemplo, o que cumpla algunos pagos de un cierto bien, por ejemplo, o de una deuda también puede ser. Donde puede con el testador, no, pues mira, paga esto que debo y si al momento que ya la deuda ya se haya concluido, pues tú te vas a quedar con esta casa. Muy bien. Entonces, ahí pues se cumple el heredero en tiempo antes de que muera la persona. Y agarra y dice, bueno, ya, pagué la deuda, ¿no? Pero ¿qué creen? El heredero muere. Y aquí es donde queda el problema, porque bueno, pues sí cumplió con la parte que mencionaba esa condición. Pero hay que recordar que, bueno, puede mantener su efecto, pero por ejemplo, si el testador fallece y él habló de 5 casas que iba a dejar a cada uno de sus hijos, por ejemplo, sus 5 hijos,
pero uno de los hijos fallece, esa casa que le correspondía a ese hijo, si mencionamos esta condición, pues le va a quedar a los que le siguen, que serían sus hijos, ¿sí? Es muy importante esta parte de cómo se debe de llevar el testamento o no testamento, porque, por ejemplo, hay bienes, por ejemplo, el testador dejó 5 muebles, 5 bienes inmuebles, pero tiene otros 5, ¿no? Ejemplo, ¿no? Y pues en el testamento no mencionó 5, no mencionó los otros 5. Ok, los 5, los que mencionó, quiénes eran los que van a hacer en su testamento, se les adjudica, o sea, se van a hacer porque fue la última voluntad. Pero los otros 5 no se los puede repartir a los que heredó, no. O sea, no es por automático, sino se tendría que llevar un juicio testamentario por los 5 por el testamento y un juicio de sucesión legítima, o sea, como no hay testamento, de los otros 5. O sea, se tendría que llevar 2 juicios ahí. Entonces, no es por automático, no se juntan, sino simplemente lo que les quiero decir, el que testamento es preciso. Si el testamento dice que el testador le dieron 5, o sea, esas 5 casas, él señala a quién se las da, eso no quiere decir que esos 5 que ya señaló también van a intervenir en que le entreguen las otras 5 donde no dijo quién. No es así, sino que va a ser específicamente sobre los bienes y a la persona que señale en el testamento. Debe ser preciso. No podemos abarcar otras cosas. No tenemos que anunciar otras cosas. Bueno, con eso concluimos esto del asunto de caducidad y de inexistencia y todo esto. Y vamos a pasar a lo que son, bueno, ¿cuáles son las formas del testamento? Bueno, de manera rápida les quiero comentar que bueno, el testamento en cuanto a su forma puede ser ordinario o puede ser especial. Digo, cada uno va a tener sus especificaciones. Dentro de lo que son las clases de testamento ordinario, digamos, de lo más formal, digamos, de lo que más común, pues puede ser un testamento público abierto o puede ser un testamento público simplificado. Va a tener que señalarse dentro de donde, donde el Estado de la República Mexicana tú decidas de hacer tu testamento, ver las características específicas que te van a pedir dentro de ese procedimiento, ¿sí? A lo mejor dentro son procedimientos cortos en los cuales tú llegas a las 9 de la mañana a la institución, ante el notario o a quien decide la autoridad a hacer tu testamento y a lo mejor terminas, no sé, el mediodía, ¿sí? Ya cumpliendo con todos los requisitos que señala, porque te van a pedir papeles, el nombre de quien va a ser heredero, su INE, van a redactar en realidad tu testamento, donde tú, sin presión, con todas tus facultades, decides de manera libre que Juan Sánchez Sánchez sea heredero del bien inmueble ubicado en tal, tal, tal. Y ahorita vamos a ver pequeños consejos cuando hay que dejar de herencia tanto bienes muebles, que son los objetos que se pueden mover, como por ejemplo un vehículo, como por ejemplo una camioneta, un tráiler, no sé, y los bienes inmuebles, que son los que están sujetos a la tierra, que no se pueden mover, como por ejemplo una casa, una empresa, cuestiones así que estén fijas. Entonces, va a tener sus particularidades, sí, y eso lo vamos a ver al final de la conferencia. Ok. Y dentro de los testamentos especiales, pues podemos encontrar el testamento militar, que bueno, está asociado a lo que sería lo que es las particularidades que tiene ese grupo que es la Sedena, digamos. O sea, yo le llamo así porque tú entras a un campo militar y entras con otras leyes. O sea, ellos tienen sus propias leyes, ellos tienen sus propios modos de operar, porque son militares, ¿sí? Ellos tienen otra educación, tienen otras formalidades, ¿no? Marítimo, si ocurre en el mar. No, a mí no me gustaría saber cómo podrías hacerte un testamento en el mar, pero bueno, puede ser. O está hecho en otro país extranjero. Lo hicieron el testamento en otro país, que también ese tema lo vamos a abordar bien interesante al final de la conferencia. Bueno, ¿qué pasa con nuestros connacionales? Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí tenemos a varios de seguro, o nos estarán viendo por YouTube, que viven en Carolina. Pues muchos a lo mejor nos preguntan, a ver, oye, yo vivo aquí en Carolina, no pienso regresar a México,
tengo bienes en México, ¿cómo hago mi testamento desde Carolina? Y eso lo vamos a ver al final de la conferencia. Bueno, no pueden ser testigos en el testamento. Bueno, en el testamento hay testigos, obviamente, porque no puede estar, no va a ir solito el testador. Se va a tocar la puerta del notario, por ejemplo, el notario dice, pásale aquí, mira, además, siéntate en esa silla, haz tu testamento, me lo firmas y ahí me lo dejas. No, así no es. Tiene que haber formalidades, tiene que estar el notario, trabajadores de la notaría y tus testigos. Bueno, ojo, ¿quiénes pueden ser testigos en un testamento? Eso ténganlo, porque ahí pues se puede buscar una nulidad. ¿Por qué? Porque no cumpliría con las formalidades de ley. Entonces podríamos buscar ahí la nulidad del testamento si no cumple con esto. Bueno, por ejemplo, más bien, si se llegara a ver una causal de estas. Por ejemplo, si un testamento hay como testigo los empleados del notario, se buscaría la nulidad del testamento. Si hubiera testigos menores de 16 años, igual se buscaría la nulidad del testamento. Si hay testigos que los que están, pues no están sanos de juicio, pues también lo mismo. Aquí también establece, por ejemplo, algunas legislaciones, ¿no? Que también eso es ya poco discriminatorio. No lo voy a mencionar, por ahí lo ven en la pantalla. Pero sí en algunos estados ya, es más, debería de acabarse esta fracción que señala la ley. Los que no entienden el idioma cuando habla el testador, por ejemplo, no puede llegar una persona que no sepa hablar español, que sepa hablar, por ejemplo, otro idioma, no puede ser testigo. Y también los que no pueden ser testigos del testamento son los herederos, legatarios, sus descendientes, ascendientes, cónyuge, concubinos o hermanos. Todos estos no pueden ser testigos en un testamento. ¿Ok? La intervención como testigo de una de las personas solo produce como efecto la nulidad de la disposición que beneficia a ella o a sus mencionados parientes, ¿sí? O sea, en pocas palabras, si existe un testigo que sea familiar del testador, con eso es suficiente para buscar la nulidad del testamento y no tendría valor. ¿Ok? Obviamente que eso va a observar un juez de la familiar y pues él puede declarar también que el testamento es nulo. También otros que no hayan sido condenados por el delito de falsedad, también es otro que también me gusta para que sea discriminatorio, que también debería de cambiar las legislaciones. Algo bien importante que cuidar todas las sociedades, hay que cuidar todo, debe existir un cero discriminación, hay que tratar con cuidado a todas las sociedades vulnerables, y hablo de vulnerabilidad cuando tienen un estado en el cual pues se pueden afectar sus derechos en alguna actividad que hagan otros ciudadanos, ¿sí? O sea, tienden a ser afectados sus derechos, por eso se consideran vulnerables. Y bueno, cuando el testador, por ejemplo, ignore el idioma español y el notario no hable el idioma de aquel, pues concurrirá también el acto y firmará el testamento un intérprete nombrado por el mismo testador. Entonces, por ejemplo, habla otro idioma, no habla español, tiene que sujetarse a las medidas para respetar sus derechos de esta persona que a lo mejor se encuentra, les digo, en un estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no conoce el español. Entonces lo pueden engañar, le pueden hacer una afectación a sus derechos. ¿Qué tendrá que hacer este testador? Pues acompañarse de un traductor. Tú vas a ser mi traductor, mi persona de confianza, en la cual lo que se ponga el del testamento es lo que yo quise, lo que yo elegí, y que no hubo violencia, que no hubo engaño, que no hubo coacción, entre otro tipo de situaciones. Es importante tener eso en cuenta. Ahora, los testigos que intervienen en un testamento deberán conocer al testador y el notario deberá identificarlos con un documento oficial. No hay, o sea, todos nuestros trámites, todos, tenemos que traer un documento oficial en el cual pues se nos identifique como persona, ¿no? Y un documento real, no un documento falso, porque luego se les ocurre andar haciendo falsedades. Entonces no es recomendable cargar, no es recomendable ni hacer, ni traer y utilizar un documento falso. No se puede hacer eso. Es un delito. ¿Sí? En caso de urgencia, si el testador no pudiera identificarse, se hará constar esta circunstancia por el notario agregando las señales que le caracterizan y enviando a identificarse en un plazo de 3 días. Bueno, a lo mejor
en un caso de emergencia, esta persona no traía un documento, pues puede hacerlo después, en 3 días, para que sea válido el testamento. ¿Sí? Fíjense. El testamento lo puede hacer ante notario, o viene, por ejemplo, como les comenté en septiembre, el mes del testamento, y las instituciones de estatales y federales, pues bueno, hacen programas en los cuales promueven el testamento en la población, en los ciudadanos mexicanos, y bueno, pues hacen acercamientos. Yo he estado ahí presente porque me han, por ejemplo, contratado para decir, bueno, acompáñame usted. Le digo, claro, o sea, no hay necesidad tanto porque se supone que la persona que te va a atender al momento de realizar tu testamento debe conocer todo lo que ya nosotros acabamos de mencionar. Se supone. Pero bueno, yo sí los he acompañado y bueno, no he tenido ninguna dificultad porque yo estoy presente, le dicen como su testamento, se hace su testamento y está bien hecho, está bien hecho. Pero sí, sí puede ocurrir eso. Pero también puedes ir ante un notario para hacer tu testamento. Bueno. Otorgado ante el notario el testamento o dado ante la autoridad que lo reciba dentro de los 10 días hábiles siguientes, deberá formular aviso al Archivo General de Notarías para su registro, registro, quien a su vez remitirá el informe respectivo al Registro Nacional de Aviso de Testamentos. En este Registro Nacional de Aviso de Testamentos es para todo el país. Todos los testamentos deben estar registrados ahí. Entonces, cuando un juez de lo familiar van y una familia, vamos a ver, se nos murió la abuelita, por ejemplo, juicio sucesorio, no dejó testamento, o sea, el juez nos va a creer, nos va a decir, ok, ustedes los hijos son, les creo, pero eso no es suficiente. Tu palabra no es suficiente. Ahora sí que en materia jurídica, nunca lo olviden, y eso es un consejo que yo les doy, nunca lo olviden. Papelito, habla. Bien sencillo, o sea, aquí el que tú me cuentes toda tu novela, pues estará muy bonita tu novela, todo le cuentes, a todo le voy a decir que sí. Ah, sí, oye, que fíjate que fulanito hizo esto. Ah, sí, claro, sí. Oye, que se dedica a esto, sí, ándale, pues. Oye, que dijo esto, pues todo lo que me dijiste, no te creo. Así de sencillo, ¿sí? Papelito habla, ¿no? Y más cuando son cosas serias, porque te pueden platicar otras cosas. Oye, que si viste la novela, bueno, pues yo no veo novelas, pero si tú dices que dijo la novela, pues a lo mejor sí te creo, ¿no? Pero yo no veo novelas. Oye, ¿cómo ves el programa este? Pues sí, a lo mejor tú lo ves, pero yo no veo programas, ¿no? Yo prefiero estar leyendo una jurisprudencia, prefiero estar en un libro de derecho que estar viendo novelas o andar viendo otras cosas, ¿no? Entonces, hay que decirnos que en la vida tenemos que llevarnos de una manera eficaz, ¿no? Una manera de comunicación asertiva. Eh, Hoy en día ya a la juventud se les hace fácil revisar teléfonos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, eh, revisan el teléfono al novio o a la novia, ¿no? Y me da muy chistoso porque mi hija el otro día agarró mi teléfono, lo ve y dice, papá, ¿tiene clave? Y le digo, sí, tiene clave. Oye, ¿cuál es esta clave? Pues no te lo va a dar. Oye, papá, pero soy tu hija. No, serás mi hija, pero no te voy a dar mi clave. Dice, ¿por qué? Algo esconde. Le digo, no, no escondo nada, pero pues, si quieres abrir el teléfono necesitas una orden judicial. Pero ahora se les hace tan costumbre, ¿no? A ver, es que algo hace, ¿no? Pues no, si no tienes confianza, búscate otra pareja, punto. Es sencillo, ¿no? Entonces, a vida que ha cambiado ese tipo de cuestiones. Antes, bueno, en nuestra juventud, los que tenemos más de 50 años, pues no había teléfonos celulares, pues no había esa problemática, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante que debemos de tener en cuenta es que tenemos que documentar. Un testamento se tiene que documentar y se tiene que registrar en el Registro Nacional de Avisos de Testamento. Ojo con esto, el testamento público, que ya lo mencionamos, es el que se otorga ante notario público, ¿sí? El notario público te va a cobrar, o por ejemplo, las autoridades, no sé cómo estén los costos en las autoridades, o si es gratuito. Yo pienso que debe ser gratuito. No creo que haya un problema ahí. Porque un notario sí te va a cobrar. Un notario sí te va a cobrar al hacer un testamento, pero eso lo puede hacer en cualquier época del año, ¿sí?
Y obviamente, como te digo, o sea, lo puedes hacer una, dos, tres veces, las veces que tú quieras, porque es libre, ¿sale? Bien, y bueno, contiene el testamento? Bueno, ¿qué es lo principal que debemos fijarnos nosotros como testadores? Bueno, pues el testador pues, expresará de un modo claro y terminante su voluntad ante el notario. Este va a redactar por escrito las cláusulas del testamento, que es cada una vas a elegir. Se tiene que hacer, si tiene 5 bienes inmuebles, por ejemplo, uno, cada uno, y con su respectivo heredero. Y también sujetándose estrictamente a la voluntad de aquel, ¿sí? Leyéndolas en voz alta y exhortando al testador a leerlas por sí mismo, a fin de que manifieste si está conforme, si es así, firmará a la escritura y el notario en su caso y los testigos y el intérprete en el caso que exista, ¿sí? Así debe ser la formalidad de un testador. Ahora, ¿cómo se hace ya hoy en día? Pues quiero pensar que los notarios pues se dan cuenta cómo viene la persona, en qué estado se encuentra. Quiero pensar que si llega, por ejemplo, un testador con unas copas encima o así cayéndose de borracho, pues no le va a hacer el testamento. Y que bueno, en qué condiciones llega y que bueno, pues a lo mejor filmará todo. Que esa sería la prueba idónea, pertinente y más perfecta para que el notario, dice, cuando ya le reclama, no, oiga, es que vino contigo, no, a ver, espérate, aquí está el video, a ver, velo. Vino plenitud, iba con 5 sentidos, se le revisó todo, fue su elección y eso fue. ¿Quieres impugnarlo? Impúgnalo. Pero aquí está mi prueba de que todo se hizo conforme a derecho. Quiero pensar que así lo hace el notario. Yo pienso que debe ser así. Pero bueno, cada quien notario trabaja como lo más le parezca. Al otorgamiento y firma del testamento público abierto, comparecerán además del testador, el notario y 2 testigos. Ya vimos qué tipo de testigos no pueden estar. Sin embargo, el testador podrá decidir otorgarlo solo ante el notario público. O sea, puede decir, ¿sabes qué, notario? Yo te lo entrego a ti. Punto. Eso en algunos puntos así los menciona la ley. Circunstancia que se hará constar en el documento, salvo que se trate de testamento otorgado por persona que no sabe o no puede firmar, que es sorda, invidente o no puede leer, lo que necesariamente requiere la presencia de testigos, ¿no? En estos casos, ¿no? Estos podrán intervenir además como testigos de conocimiento, ¿sí? O sea, cuando hay una particularidad de esta naturaleza, sí se va a tener que utilizar otra persona. Y bueno, en muchas clases que yo he dado, hay mucha controversia con decir, por ejemplo, si la persona por ejemplo, tiene alguna cuestión de salud, digámoslo así, que, por ejemplo, necesite de una persona para comunicarse y tiene bienes, él podrá decidir a quién le deja cuando fallezca. La respuesta es sí, sí puede, tiene esa libertad, tiene ese derecho. Una persona, por ejemplo, que tiene síndrome de Down, ¿podrá decidir a quién le deja sus bienes? Claro que sí se puede. O sea, es una persona que tiene derechos, está sujeta, a lo mejor no sujeta, sino que a lo mejor está en un estado de vulnerabilidad que se debe de cuidar y todas las instancias, nosotros como ciudadanos y las instituciones, sean estatales, federales y municipales, ante un círculo vulnerable tendrá que ajustar sus hechos, tendrá que ajustar todas sus actuaciones para que no se permita bajo ninguna circunstancia una violación de derechos a ese grupo vulnerable. Siempre. O sea, esto no es de si quieren o no quieren, que no puedo. No, no, no. Aquí no te estoy preguntando. Tu Estado estás obligado. Y tú, ciudadano, también estás obligado. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que hacer cumplir la ley. ¿Sí? Seamos abogados o no seamos abogados, ¿eh? O sea, aquí la cosa es para todos. Cuando el testador declara que no sabe o no puede firmar, puede existir el caso, puede dejar su huella digital y uno de los testigos firmará en su nombre. ¿Sí? También eso puede existir, que no sepa escribir. Ah, bueno, pues deja tu huella y un testigo firmará en tu nombre. El que no puede escuchar, pero que sepa leer, deberá dar lectura a su testamento, eso sí puede ocurrir. O otra persona que les digo, o sea, hay personas, por ejemplo, que tienen algunas cuestiones
No soy experto, no soy médico para pronunciarme a lo mejor en un nombre, síntoma o algo así, porque no soy doctor. Pero esa persona lo que sí sé es que necesita de otra para comunicarse y tiene derechos, claro. Esa persona que hoy en día ya se está eliminando lo que es la interdicción, es más, ya está eliminado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció un criterio en el cual las personas que no se puede generar una interdicción, porque las personas tienen derechos y se tienen que respetar, si tiene esa comunicación. A eso hay unas cuestiones que se tendrán que analizar aparte también, porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona está en coma? Pues bueno, una persona en coma no puede hacer un testamento, ¿no? Si hizo uno anterior, pues bueno, se va a establecer testamento, pero si no hizo testamento, no puede realizar un testamento en coma. No puede llegar, por ejemplo, la esposa o los hijos. A mí mi papá me dijo que todo iba a ser para mi mamá y para mis hermanos, que se quede en el testamento. Eso no se puede hacer. O sea, no, tú no puedes elegir por la voluntad de la otra persona, aunque sean los hijos, aunque seas la esposa, aunque sean concubinato, aunque sean los papás, sea quien sea. Es libre la voluntad de la persona, pero si en este caso se encuentra en coma, pues no puede realizar un testamento, ¿sí? Pero hay otro tipo, hay otras personas que necesitan de un segundo, ¿no? Un tercero, para poderse comunicar. Ellos sí pueden decidir. ¿Sí? Y en otro tipo de cuestiones, cuando la persona sí tenga esa forma de comunicarse, pues tiene también la capacidad para decidir y se tendrán que respetar sus derechos. Eso es muy importante. Ahora, puede ser que el testador sea ciego, bueno, que no pueda ver, y no pueda, y no tampoco sepa leer, por ejemplo, se dará lectura al testamento dos veces, una por el notario y otra por persona que el testador designe, que puede ser que lo diga una y también que lo diga otra. O sea, eso en algunos, en otros estados de la República Mexicana a lo mejor tienen otro tipo, pero es similar. Lo que les digo es similar lo establecido de lo que yo les menciono. Y bueno, con el testador ignora el idioma español, sí puedes que escribirá su testamento que será traducido, ¿no? Traducido en el idioma correspondiente. La traducción se transcribirá como testamento en el protocolo y en el original firmado por el testador, el intérprete y si lo hay, claro, y el notario si se agregará el apéndice correspondiente, ¿sí? Vamos a pensar ahora que el testador no puede o no sabe leer o escribir, ¿sí? Entonces aquí en este último sí me detengo un momento para que ustedes lo tengan siempre en mente. Si una persona no puede oír, puede hacer testamento. Si una persona no puede ver, puede dejar testamento. Una persona no puede hablar o no entiende algún idioma o se puede también dejar testamento, ¿sí? Entre esos puede hacerlo. O sea, ese es lo que les quiero dar a hacer de conocimiento, ¿sí? Porque me ha tocado muchas veces que nos preguntan, es que, ¿qué crees? Pues mi tío quiere dejar su testamento, pero no puede ver. Yo creo que no puede dejar testamento, ¿verdad, maestro? Estás equivocado. Sí puede dejar testamento. Si el testador no puede o no sabe leer o escribir, en este caso, el intérprete o el notario escribirá el testamento que dicte aquel leído y aprobado por el testador. Se traducirá al español y se procederá como dispone en lo que vimos anteriormente, ¿sí? Lo que vimos en el artículo anterior, ¿sí? Sí pueden hacer. Las formalidades del testamento se practicarán en un solo acto que comenzará con la lectura del notario y dará fe de haberse llenado aquellas. Entonces va a tener que cumplir con esas pequeñas formalidades de la ley. Ahora, ¿qué pasa con un testamento público simplificado? Ya lo vimos al principio, nada más el puro tema. Pero aquí les traigo, bueno, ¿qué significa un testamento público simplificado? Bueno, es aquel que se otorga ante notario en la escritura en que se consigna la adquisición de una vivienda y su solar o parcela, de un inmueble destinado a vivienda o en el que se consigne su regularización por parte de las autoridades o entidades del Estado o de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal siempre que tenga el mismo fin
o en un acto posterior, ¿sí? Bueno, se va a generar una escritura dentro de este testamento y se consigna la adquisición, se va a consignar la adquisición de una vivienda o de un solar, ¿sí? Este tipo de testamentos, en verdad, muy poco lo ocupan. En verdad, es como que, ¿qué va a pasar si pasara a futuro, ¿no? Está, por ejemplo, tiene una casa en Infonavit, le faltan pagar 10 años de casa. Y bueno, pues consigna la adquisición de la vivienda, de que bueno, si se termina de pagar, pues sí, te lo vas a quedar tú como heredero, pero bueno, aquí el punto es de que, bueno, pues había que revisar, por ejemplo, y otra también es un tema que vamos a tocar más adelante, de los pequeños tips que les voy a pasar, que se supone que esa hipoteca está asegurada, se supone, pero luego que salen con su deudor solidario, que también vamos a platicar ahorita, y bueno, es como que viendo una futura regularización de un terreno, por ejemplo, ¿no? Ante una autoridad. Pero bueno, esto sí se complica mucho porque, bueno, a lo mejor es un procedimiento, un proceso judicial, y te va a tener que cumplir con ciertas particularidades, ¿eh? Porque no es fácil, en verdad no es fácil. Para que se otorgue el testamento público o privado, el precio del inmueble o su valor de avalúo no podrá exceder el equivalente a 25 veces el valor de la unidad de medida. O sea, si ese son 25 veces el valor de la unidad, pues ese inmueble, pues no va a poder, no podrá otorgarse el testamento público simplificado. Ese está muy complicado, la verdad. Yo no les aconsejo, y más adelante les voy a decir por qué. Porque pues a futuro no sabemos qué va a pasar con esos créditos. Y ese es un problema. O sea, ¿qué pasa con esos créditos? Y ahorita vamos a hablar de ello. Si hubiera pluralidad de adquirientes o cuando el testador esté casado bajo el régimen de sociedad conyugal, cada uno podrá otorgar en su testamento el mismo instrumento. En los supuestos a que se refiere el artículo, no es aplicada la prohibición de que dos o más personas testen en un mismo acto. O sea, nadie puede testar dos personas en un mismo testamento, solamente es uno. ¿Sí? Bien, o sea, hay que tener mucho cuidado. Y ahorita vamos a tocar los puntos finos y el por qué la importancia también de dejar testamento. En el Estado se reconoce la existencia del testamento militar, marítimo y el hecho en país extranjero, cuestiones que les había mencionado. Bien, en verdad espero que les haya gustado. Tiene que ver con lo que es lo que pasa cuando necesitamos conocer un poco más de testamento. Pero ahora vamos a ver algo bien interesante que les quiero comentar, los puntos importantes dentro de un testamento en el cual pues ustedes van a poder determinar qué hacer, o sea, cómo tienen que hacer. Ok, bien, vamos a poner el primer supuesto. Una persona decide hacer testamento, ya llega a los 50 años, a las 60, ¿no? Vamos a poner. Bueno, primero, si yo soy, o sea, imagínense usted que ustedes sean, ¿sí? Yo soy. Antes de yo hacer mi testamento, voy a tener que verificar, bueno, primero, estoy casado, tendría que ver si tengo concubina, tendrá que ver la modalidad que me casé, tendríamos que saber qué hijos tenemos, cuántos hijos tenemos en la segunda casa, casa chica, casa grande, casa mediana. Tendremos que verificar alguna pensión que pueda subsistir para futuro. Tendremos que pensar si tenemos escritura de los bienes inmuebles, facturas de los bienes muebles. Tendremos que pensar las cuentas de ahorro si se las van a entregar o no. ¿Tengo una empresa? ¿En verdad está mi nombre? Todas estas preguntas se las tienen que hacer. Y es muy importante. Por ejemplo, llevo yo un ejemplo. Les voy a decir mi ejemplo yo. Yo estoy casado, solamente tengo una hija, tengo una esposa, casado bajo bienes mancomunados. Tengo dos viviendas, dos casas. Y bueno, yo puedo hacer un testamento en el cual las dos casas, así al 100%, las dos casas, se las dejo a mi hija. O se las dejo a otra persona. Te las dejo a un sobrino. Vamos a poner así el ejemplo. Voy a hacer mi testamento en el cual las dos casas están a mi nombre, escrituradas a mi nombre, y se las dejo a mi sobrino. Ya pasa el tiempo.
bueno, va a llegar un momento que yo ya deje de estar en esta vida terrenal, pues va a llegar mi sobrino a decir, bueno, pues que mi tío me dejó mis dos casas. Muy bien, está bien. No todos van a decir, mi esposa va a estar muy enojada, pues sí, mi hija también. Pero ¿qué va a pasar? Ok, tú, como yo, sí puedes dejar tu testamento, pero vas a dejarlo sobre tus bienes. Pregunta, ¿estás casado bajo bienes mancomunados con tu esposa? ¿Tus bienes totalmente son tuyos? La respuesta es no. No puedes tú dejar en herencia, bueno, más bien dejar en un testamento algún bien inmueble que no sea total, que esté compartido en un futuro o que se haya sido construido durante una familia. Habrá una proporción que sí te corresponda, claro. Pero recuerden que cuando una persona está casado bajo bienes mancomunados, todo lo que se produce en el matrimonio es mitad y mitad. La mitad tuya, o sea, digamos en este caso, una casa, pues son dos, una casa, sí puedes tú señalar a quién se la dejes, pero a la otra casa no. Y ahí es donde va a haber problemas con el testamento. Entonces, nos tenemos que fijar bien qué vamos a dejar en un futuro, ¿no? Y una de las herramientas, digo, bueno, uno de los fines principales del testamento es no dejar problemas, que todo quede asentado y no se anden peleando y esto y aquello, y que yo cuidé más a mi abuelito y tú nunca viste por mi abuelito, y luego los terrenos de la abuela, como dicen los memes. Pues los testamentos precisamente es para creer eso. Pero ojo, si los haces mal, no vas a dejar lo mismo, vas a dejar problemas. Entonces, es muy importante eso. Primero que otra cosa muy importante, voy a dejar mi casa. Ok, está bien. Va a ser notario. A ver, señor, ustedes, Jorge Gómez, sí. Voy a dejar mi casa. Eh, a ver, señor Jorge Gómez, muéstrenme su escritura. Al momento, al día de hoy, no hay otro documento tan certero, tan tu título justo, que una escritura diga que tú eres propietario. Yo no conozco otro documento. Si alguien conoce otro, pues bien recibida la idea y lo platicamos. No, es que cree, notario, pues es que tengo las escrituras y ya las ve el notario y dice, oiga, señor Jorge Gómez, esta escritura está en nombre de su abuelito Juan Sánchez. A ver, esto no está a su nombre. Usted no puede señalar este bien en su testamento. No, ¿cómo cree, notario? Usted no sabe. Usted es un ignorante. Fíjese atrás. Fíjese muy bien. Aquí está la firma de mi abuelito. Me endosó sus escrituras y me dijo que eran mías. Usted no sabe, notario. Pues lamentablemente el que no sabe es Jorge Gómez. Ahí es el que no tiene conocimiento. Apréndalo. Las escrituras no se endosan, no son títulos de crédito. No puedes tú dejarle que ya me lo endosó y me dijo mi abuelita o me dijo mi bisabuelo que es mío y aquí está endosado. Esto es mío. No, no es tuyo. Sigue siendo de tu bisabuelo o de tu abuelita. Y todavía falta ver que si ya murió, pues lo vas a tener que repartir entre todos los herederos. Y primero van a ser tus papás, si todavía vive. Es que yo soy el nieto consentido. No, aunque seas el nieto consentido, que te lo hayan solo, no es tu casa. Y no la puedes señalar en un testamento. ¿Esto a qué nos lleva? Que cuando vayas a hacer un testamento, revises bien tus documentos que tengas de tu patrimonio. Otro ejemplo, tienes un vehículo y lo vas a dejar en herencia y es porque es un vehículo antiguo y que pues, vale mucho. Yo, por ejemplo, mi Bochito 71, ¿no? Que tanto quiero. Lo baja en herencia a mi hija. No, se lo van a entregar a los generes. Eso es un supuesto nada más. Ok, va a dejar su vehículo. A ver la factura. No, pues no está su nombre. Ah, no, es que aquí está la carta responsiva de que uno se lo vende al otro, el otro se lo vende a otro, y al final está mi carta responsiva y es, pues ahí está. Ok, bueno, está bien. Que cartas responsivas sirven para dos cosas, para nada y para nada. ¿Cómo se transmiten los bienes muebles? Contrato de compraventa.
donación, X, Y, Z, lo que pueda suceder. Te lo regalaron, pues hay que haber una hoja donde diga que te lo regalaron. Oiga, pero no es su nombre. ¿Cómo no? Aquí están. Además, está endosada la factura. Las facturas. Es un gran vicio y un grave error que es como algo de la costumbre mal hecha por la ciudadanía, porque ahora resulta que los ciudadanos saben más que los abogados. O sea, tú no sabes, Lee, tú no sabes de vender carros, o sea, una factura pues, está endosada, así se maneja, es más, ten la factura endosada, págame, ya es tuyo. Ahí dice, ponle ahí, cedo los derechos. Ah, no me digas, cesión de derechos. ¿Y cómo sé que es la firma de la persona? ¿Cómo sé que pudo haber sido otra? Y es lo que la gente no sabe. O salen con su carta responsiva que compraron en la papelería. ¡Wow! Super documento jurídico. Yo me siento abogada o abogado. Discúlpenme, pero no. Se necesita un contrato de compraventa con la identificación de las partes, con un INE, con un documento que tenga dónde vive, con todas las formalidades que debe tener un contrato para hacer esa transmisión de propiedad. Y además, eso culmina pues obviamente con la tarjeta de circulación que está tu nombre donde dice propietario fulanito de tal. Pero vas ante notario y no cambiaste el número de la tarjeta de circulación. ¿Lo puedes dejar en el testamento? No. Ahora, ¿cómo se forma una empresa? Fíjese, eso me pasó hace poco. Y me contrataron nada más por una pequeña asesoría. Yo por las asesorías, dependiendo la situación, cobro. Pero yo he cobrado asesorías hasta por 5,000 pesos, porque son asuntos que luego casi le digo qué hacer, porque yo no lo voy, no, yo no lo voy a hacer, pero yo te cobro 5 por decirte cómo hacerlo, 5,000 pesos. Pero esta sí me llamó la atención, porque precisamente hablaba de un testamento, y un señor estaba muy preocupado, y me dice, Lee, que estoy muy preocupado, porque yo ya quiero dejar el testamento, pues no sabe ya, no sé si me queda mucho, poco, pero pues quiero, me metí en esto, y ya me empecé a preocupar, me dice porque no me permiten dejar mis dos restaurantes. Dije, ¿cómo que no le permiten dejar los dos restaurantes? Pues ya voy, ¿no? A la plática. Le digo, a ver, cuénteme, ¿qué pasó? No, pues fui ante notario, le dije, tengo dos restaurantes, están ubicados aquí y aquí. Y me pidió quién sabe cuántos documentos que ni le entendí y no hice nada. Y le dije, señor, ¿usted está dado de alta en la hacienda? No, pues, ¿cómo para qué? Pues no quiero pagar impuestos. Está registrado ante el Registro Público del Comercio. ¿Qué es eso? "Mm, ¿Paga impuestos? No, ¿cómo cree? Yo no pago impuestos. Nadie paga impuestos, o sea, nadie paga impuestos. No, no me diga. Su nombre, el inmueble está su nombre. Sí, sí, ese sí, está mi nombre. Entonces, no me diga. A sus trabajadores los tienen en el Seguro Social. No, ¿para qué? Si ellos trabajan así con el mínimo, o sea, no importa. No me diga. Tenía un conjunto de irregularidades que no es, que eso y nada es lo mismo. Si tú tienes un restaurante en una esquina y no la tienes registrado ante Hacienda, no pagas tus impuestos mensuales y anuales, no pagas tus permisos ante los municipios, no pagas tus permisos, por ejemplo, de salud, sanidad, los permisos que se tengan que pagar, no tienes un registro del comercio. No has declarado un acta constitutiva ante notario donde formaste esa empresa como una sociedad anónima, como algún tipo de sociedad que las están señaladas en la ley. Hay una ley específica que se llama Ley de Sociedades Mercantiles. Y esa ley te dice, bueno, ¿quieres hacer una empresa? Tienes que hacer esto. Así se formaliza una empresa. Cuando tienes toda esa información, ahora sí, puedes hacer un testamento donde dejas esa empresa. Pero cuando no tienes absolutamente nada, lo único que vas a dejar a lo mejor es el terreno y lo que está construido, nada más. Pero el restaurante como tal, no. Entonces el señor se fue muy triste, le cobré, pero fíjese, le cobré muy bien, porque pues ya le dije todo lo que tenía que hacer. Ah, mira, tienes que ir con el contador, tienes que ir acá, tienes que ir acá. Y ya después me estuvo hablando. Oye, Lick, ¿y eso? ¿Pero cómo le hago? Ah, ¿quieres que te diga? Te cobro. Y así me lo traje. ¿Qué quieres que diga? Te cobro. O sea, pues tenía que cobrar. Uno también tiene que vivir, ¿no? Entonces,
hay que fijarse bien lo que vas a sentar en el testamento para que tú puedas hacerlo, ¿sí? Ahora, la importancia, pues es que si lo haces bien, evitas dejar problemas, ¿sí? Estás en Estados Unidos, ¿no? O estás en otro país. Bueno, la pregunta sería, ¿puedes hacer tu testamento en un consulado mexicano en otro país? La respuesta es sí. Tienes que llegar, tienes que llevar tu documentación, obviamente, y hacerlo, pero dentro del consulado, no afuera, ¿eh? Dentro del consulado. Dentro del consulado es en territorio mexicano y se cumplen las leyes mexicanas, ¿eh? Estés con papeles o sin papeles, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Porque también eso es lo que muchos me decían a mí, por ejemplo, oye, pero es que yo no tengo papeles. Digo, ¿y eso qué? ¿Eso qué te impide el consulado? A lo mejor corres el riesgo que sí, eso sí no te lo puedo negar. Y ahorita como están, peor. Pero tú puedes presentarte en cualquier estado que te encuentres en otro país al consulado mexicano y pedir ayuda, ¿eh? O sea, también es importante. Ahora, puede suceder, por ejemplo, que pues estás en otro país y tienes conocimiento de que pues un familiar falleció. Y pueden notificarte vía consulado, sí. Existen las cartas rogatorias, existen muchas figuras jurídicas de las cuales se puedes hacer de conocimiento de un juicio cuando estés en otro país, sí se puede, ¿sí? Puedes hacer tu testamento, ¿sí? Y bueno, lo que sí no te va a poder eximir es que si tú eres heredero vía remota, pues a lo mejor no puedes venir, pero ya se puede entablar con los tribunales de manera virtual. Ya puede que se haga, por ejemplo, fíjense, eso nunca lo he hecho, pero ya se deben hacer. Eso ya, debemos de pasar eso, ya estamos haciendo todo digital. Pues que en la junta de herederos, que es una parte del procedimiento, pues estén los herederos hasta a lo mejor vía remota. Y si puedes, claro que se puede hacer. Pero bueno, eso va a depender de la voluntad de las personas, la voluntad de las instituciones, y bueno, para que se pueda crear ese tipo de figuras. El testamento es muy importante, muy, muy importante, yo lo recomiendo muchísimo, para que la persona decida a quién le vas a dejar tus bienes. Obviamente bien revisados los bienes, como ya los vimos. El otro día también me tocó que me digan, Lick, es que no me deja dejar de hacer mi testamento de mi casa. Digo, ¿por qué? ¿Qué le dijeron? Pues nada, yo llevé mi contrato de compraventa, es mi casa, aquí dice, me la vendió fulanito de tal. Y yo le dije, ¿y quién le dijo a usted que el contrato de compraventa significa que es suyo? Pues el anterior abogado. Pues yo creo que era pseudoabogado. Un contrato de compraventa no es un título de propiedad. No significa que yo sea propietario. Tendré la posesión, pero una cosa es la posesión y otra cosa la propiedad. Quien es propietario en ese momento con ese contrato de compraventa que usted me está enseñando, se supone que debe ser la persona que ya aparece como vendedor. Y esa persona que aparece ahí como vendedor, de seguro aparece su nombre en el registro público de la propiedad o en el registro público relacionado con la propiedad, como se llama en cualquier parte de la República Mexicana. Ah, no, maestro, pues eso no sabía. ¿Puedo buscarlo? ¿O yo qué hago? Porque pues lo pido a un juez, me voy al MP. Así me dijo. Digo, no, usted puede ir, es una institución pública. Meta el nombre de la persona en búsqueda o el domicilio y le va a arrojar, la institución te va a decir a quién es el propietario de ese bien inmueble. Lamentable, este señor tuvo que conocer que el que le vendió no es el propietario. Y ese es un problemón como no tienen idea, ¿sí? Pero gravísimo. Que te venda alguien que ya te vendió, porque puedes perder todo tu dinero y al final de cuentas, nunca de los nunca va a ser tu casa. Cuando hagan un contrato de compraventa de un bien inmueble, de una casa, formalícenlo inmediatamente ante notario para que se realice la escritura que salga a su nombre como propietario. Esa es la más eficiente. Escritura pública ante notario de que yo soy el propietario. Ahí ya puedes hacer tu. Si no tienes ese documento, no puedes señalarlo en tu herencia. Bueno, en la herencia que dejes. ¿Ok? Y bueno, ya viendo que tú eliges a quién vas a decidir, pues para mí
Pues el punto que se les pongo de más es de que es del plus, y el plus es de que cuando realices un testamento, investigues bien si en verdad eres propietario de los bienes que hoy dices que son tuyos. Eso, en verdad, es un buen ejercicio, porque estás a tiempo de arreglarlo, porque estás en vida y lo puedes arreglar, claro, que se puede arreglar. Hay cosas que no se pueden arreglar, pero hay cosas que sí se pueden arreglar. En verdad, con honestidad e inteligencia, una justicia con presencia. Muchas gracias. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Espero que les haya gustado esta breve conferencia y me pongo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta que ustedes deseen. Y bueno, pues en este momento se le uso la voz al licenciado Rodríguez Hebrat para conocer si hay alguien que tenga una duda o pregunta. Había algún movimiento en el chat, no sé qué, porque no lo puedo. Bueno, sí lo puedo ver, pero o les digo la conferencia o me pongo a ver los chats. Entonces, adelante, licenciado Rodrigo, por favor, muchas gracias. No, gracias a usted, maestro, porque sí hay algunas preguntas por acá en el chat. Igual si alguien más quiere realizarlas, es momento también de irlas anotando. La pregunta de Lore es si entonces un notario puede hacer el testamento. Sí, ya lo vimos. Perfecto. Marisela Sánchez pregunta si una herencia adquirida durante el matrimonio entra en bienes mancomunados. Ok, bien, vamos a dividir esa parte. Tú vives de noviazgo, estás con tu pareja. Y pues llega un momento en que ya llevan 5 o 6 años de novios. Un ejemplo, ¿verdad? Porque yo he visto parejas que al año se casan y deciden contraer matrimonio. Bienes separados, bienes mancomunados. Ustedes, o viven en unión libre, quieren vivir en concubinato, que también es válido, ¿sí? Nada más que yo les, así como a los que quieran vivir sin estar casados por la vía civil y quieren generar el concubinato. En verdad se los recomiendo muchísimo. Y es muy fácil, los dos van ante el registro civil y ahí lo hacen. O sea, no es tanto rollo, pero sí háganlo. ¿Por qué? Porque puede haber problemas en un futuro. Se pueden evitar muchos problemas. Y se genera a través del tiempo o por el hecho de tener un hijo, ¿no? Bien. Pero hagan de cuenta que viven en concubinato y de repente, ¡pum!, hay conocimiento, ¿no? En ese momento sabes de tu pareja, sea hombre, sea mujer, que va a recibir la casa que le va a dejar su papá, ¿no? Así, palabras, dos palabras menos. Y es una casa en completo, pues por testamento y todo. Bien, acuérdense, sea concubinato o sea por matrimonio conyugal, siempre los bienes va a haber una repartición, siempre. ¿Sí? Aquí, si por ejemplo, si viven, hay bienes separados, discúlpame, porque muchos piensan, es que nos casamos bajo bienes separados, pues si cada quien lo suyo. No. Si uno se dedicó al hogar y al cuidado de los niños, le corresponde algo de los bienes. Estés bajo bienes separados. ¿Eh? Ojo con esto, ¿eh? Porque muchos piensan diferente. Oye, pero estamos bajo bienes, llega la esposa, ¿no? Oye, pues mi esposo acaba de recibir una casa, estamos bajo bienes mancomunados y la mitad de la casa es mía. Error. Todo lo que viene de una herencia a partir ya cuando estén casados no pertenece a lo que es el cúmulo de bienes que se junten en el matrimonio. No se junta. Esa casa va a ser del esposo y no le va a pertenecer a la esposa ni siquiera la llave de entrada. Entonces, espero que haya quedado clara cualquier esa duda. Adelante, la que sigue, por favor. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que quedó más que clara esa pregunta. Hay algunos comentarios de agradecimiento por la ponencia, como el caso de Mauricio y de Mónica. Lilia en 2 ocasiones le dejó su correo en el chat. Le mandó el correo a usted, maestro Jorge, ahí lo puede encontrar en el chat por si desea buscarlo también. Y Sí, bueno, ahorita acaba de llegar, queda grabado. sí, igual en Giselle pregunta en el chat, en caso de que el padre tenga bienes inmuebles y desea dejarlos a los hijos, ¿cuál es la mejor opción? ¿Por testamento o por donación? Ájale, muy buena pregunta. Pero mira, vamos a hacerlo. Bueno, yo se los pienso así. Yo lo pensé así, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tengo a mi hija. Yo puedo dejar la mitad de la casa o una casa de las dos que tengo a mi hija. Sí, yo la puedo dar por donaciones y nos evitamos muchísimas cuestiones, ¿eh? La mejor es la donación. Pero ojo, yo tengo 52 años. Yo se la dono a la mejor hasta cuando cumpla los 70.
O sea, ya casi ya cuando ya vayamos a entregar el equipo, no antes. Pueden pasar muchísimas cosas, porque por ejemplo, si tú lo das a donación ahorita, pues le das todo para que en un enojo, en un malentendido o algo, te anden corriendo hasta de tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no eres propietario. Entonces, al no ser propietario, eres X. Y en un malentendido, en una pelea, en un enojo, pues tus propios hijos te pueden quitar de tu casa. Y al final te vas a quedar con 60 años, a lo mejor con tu pensión, pero en la calle y pagando rentas y todo eso. Entonces, así como que jugártela que a que no vaya a pasar algo, yo en lo personal no lo haría, pero cada quien eso ya es decisión de cada quien. Pero sí, lo mejor es la donación, porque eso lo dejas en vida y le evitas todos los trámites de un juicio sucesorio y de todo eso y lo dejas bien todo. Sí, la verdad sí, mejor sería la donación. Bueno, de mi Ex- perspectiva, hay personas que piensan que es mejor el testamento, pero bueno, digo, ya es cuestión de gustos. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Otro agradecimiento de otra persona. Y Marisela Sánchez pregunta, para realizar un testamento en el consulado, ¿debes presentar documentos de las propiedades que entrarán en el testamento? Sí, puede, sí, sí, claro. Y acuérdense que dentro del consulado estás en territorio mexicano, ¿eh? O sea, ahí se van a cumplir las leyes mexicanas, no las de Estados Unidos, ¿eh? Ni en España, ni en Alemania o donde estés. Si no, se van a cumplir leyes mexicanas. Ahora, puedes hacerte llegar de tu escritura pública original, claro, desde luego. Pero a mí ya me ha tocado 3 casos y de personas que están en Estados Unidos que quieren hacer algo y todos tienen el mismo problema. Es que hice comprar por de compraventa. Pues error. Y ahí los tienes y luego ya me hablan, oye, Lee, que pues ahora ya no quiere, ¿no? Pues ahora cóbrale. Hay que irse a juicio de cumplimiento del contrato. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tú haces el contrato de compra-venta, pasan los años y la persona que te vendió se muere? Y es el propietario, sí, pero nunca le bastes ese contrato de escritura. Otro problemón que tienen. O sea, no olvídense de eso. O sea, si ustedes van a comprar una casa, todo ante notario. Se acabó. Tips para comprar una casa. Uno, revisar que el que te vende sí está en el registro público de la propiedad. Dos, que no tenga gravámenes, que no tenga hipotecas, que no tenga deudas ahí marcadas dentro de la casa, dentro del registro público de la propiedad. Tercero, todo ante notario. Se acabó esos contratos aquí, que aquí en particular me siento abogado, yo sé de todo. No, no saben. Lo único que están diciendo es que no saben. ¿Sí? Luego vienen los problemas. Y si pueden contratar a un abogado, mejor, ¿sí? Obviamente un abogado bueno, no un abogado de esos que es pseudo abogado, según. Entonces, Investigar bien, ¿no? investigar bien antes de comprar una casa. Y si ustedes, por ejemplo, la típica, ¿no? Estás en Estados Unidos, tú quieres comprar una casa, pero no puedes venir para acá y se la dejas que la compre otra persona. No hagan eso. Escápense. Vénganse para acá, para México, y a ver, ¿quién me vende la casa? No, pues, ¿qué? ¿La quieres en efectivo? Sí, ok, va, vámonos a notario. Oye, que no, vamos a notario. Oye, que ahorita viene mi papá, el dueño, ahorita viene y te firma. No. Oye, que pásame los documentos, me los llevo y ahorita te los traigo firmados. No. Todo debe ser personal ante notario. Nada más que hay que tener cuidado ahí porque, bueno, pues el pagar en efectivo se le complica al notario porque tienen que saber dónde viene el dinero y que no sé qué. Entonces, ojo con eso. Y si ustedes mandan el dinero, pues que sea con una persona de mucha confianza, porque luego también hay muchos de que mandan su dinerito y todo acá, y aquí en México, pues ya cuando llegan, pues no tiene nada. Entonces, también, esa es muy típica. Entonces, cuídense mucho, por favor, allá en los United States. Informarnos todo de quién contratamos como a quién estamos comprando, ¿no? Es Claro, o sea, indispensable. no, o sea, es muy importante, o sea, no pierdan su dinero. O sea, porque yo sé, bueno, yo no he estado en situaciones de estar trabajando en otros países. Yo he estado trabajando allá, pero una semana o dos y me regresé cuando estaba trabajando en el gobierno federal. Pero no me quiero imaginar estar yo sin mi familia 3, 4 años, ¿no? Y con el riesgo y todo ese rollo. Entonces, mucho éxito y muchas felicitaciones a esta organización y esperemos que haga mucho más todavía. Falta mucho por hacer, faltan muchas cosas por hacer, pero van haciendo por un buen camino. Y además de que es una experiencia gratuita para ustedes, porque yo no estoy cobrando absolutamente nada, ellos tampoco le están cobrando a ustedes absolutamente nada. Y aquí la idea es de que se lleven el conocimiento. Espero que
que les haya ayudado muchísimo. ¿Alguna otra duda? Adelante, licenciado Rodrigo. Sí, muchas gracias, Jorge, el maestro Jorge. En el chat, Lore pregunta que cómo se puede poner uno en contacto con usted. Ah, ok, si quieren les voy a poner mi número telefónico, que quiera marcarme, por favor. Ahí me encuentran. También tengo mis redes sociales. En mis redes sociales me pueden buscar como Jorge. Ah, pues ahí viene aquí, es Jorge Gómez Abogado. Así me encuentran en YouTube, me encuentran así en TikTok, así me encuentran en Instagram y todo eso. Pero espérenme, es que en mi teléfono no me lo sé. Por eso lo digo, ahorita les subo mi teléfono. Y cualquier situación que necesiten, estoy ahí a sus órdenes. Mm, Ahora sí que trabajamos costos muy accesibles, por cierto. Perfecto. Ahí está mi número Maestro, telefónico, quien guste mandar un mensajito, estoy a sus órdenes y tenemos este gran grupo que es internacional, muy conocido, por cierto. Me han platicado muy buenas cosas esta es nuestra segunda, creo, conferencia. Y bueno, si otra duda, Eliseo Rodrigo, hay tiempo, yo sí, no tengo tema con el tiempo, no sé ustedes, pero yo conmigo no, no hay. gracias, gracias. Sí, vamos a ver esta pregunta. Voy a hacer una presentación sobre próximos eventos que tenemos aquí en la Asociación de Mexicanos y Carolina del Ok. Norte. Y bueno, en este proceso, si estoy presentando algo y surge alguna pregunta, sin problema le vamos a dar lectura. Antes de pasar a esta parte, el Marisela pregunta si la asociación de derechos es válido para los bienes. Es que no sé a qué se refiere derechos de qué. O sea, te cedo los derechos de mi vehículo, pero ¿cómo derechos? O sea, derechos de propiedad, derechos de uso, derechos para venderlo, ¿no? O sea, no podemos conocer nosotros el hecho de que, derecho de propiedad, bueno, la figura del testamento es determinar quién se va a quedar con esa propiedad. Entonces, en realidad tú estás cediendo, tú estás señalando por voluntad propia que mi vehículo se lo va a quedar mi hijo Juan Pérez Pérez. Entonces ya señalas qué vehículo, número de motor, números, y como él ya va a tener la propiedad, pues ya puede rentarlo, ya puede venderlo, ya puede hacer pues ahora sí que lo que guste porque él va a ser el nuevo propietario. Pero allá. Licenciado La Duda, y ya tienes el uso de la voz, licenciado Rodrigo, para tus próximos eventos, por favor. Muchas gracias, maestro Jorge, y gracias a todos los que me acompañaron. Vamos a presentar próximos eventos, tanto virtuales como presenciales, que tenemos en la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte. Durante esta presentación, si a alguien más le surge alguna duda o quiere preguntar algo, finalizando esta breve presentación de próximos eventos, le daremos lectura. Los primeros eventos que tenemos para ustedes son la entrega de despensas, que como algunos ya lo saben y alguno de nuestra audiencia ya ha participado, esas entregas se realizan el primer viernes de cada mes en Greenville, Carolina del Norte, en el Centro Educativo de Amexcan. En esta ocasión, en el mes de septiembre, va a ser el próximo 5 de septiembre en punto de las 4 de la tarde. Y automáticamente en la siguiente semana, el lunes 8 de septiembre, en el mismo horario a las 4 de la tarde, pero esta ocasión en el Centro Comunitario de Seed of Hopes en Wilson, Carolina del Norte. Les recordamos que si quieren llegar, lleguen puntual a las 4 de la tarde, porque entre más temprano lleguen, pues tampoco se les va a pedir si llegan muy temprano que se retiren, ya que comenzamos con la entrega a las 4 de la tarde y finalizamos hasta que entreguemos la última despensa como tal. No hay un horario, pero terminamos cuando se entrega la última. El día de mañana tenemos esta reunión informativa que regresa el programa, estas reuniones sobre reunificación familiar, Almas Mexicanas Uniendo Familias, donde trataremos temas sobre Amexcan en general, el programa de reunificación familiar y los nuevos requisitos que se van a estar solicitando para poder ser parte, para poder participar en este programa de reunificación familiar. ¿Quién estará presentando? El director binacional de operaciones y de este programa Reunificación familiar, que es José Luis Herrera Valentín. La sesión será el día de mañana a las 4 de la tarde, tiempo de México, 6 tiempo de Carolina del Norte, vía Zoom. Justamente en estos momentos se está terminando el Festival del Día del Abuelo en Veracruz, en el Parque Central de Agua Dulce, Papantla, Veracruz, en el norte del estado, ahí en el municipio de Papantla, una comunidad que se lleva por nombre Agua Dulce. Entonces, posteriormente, a lo mejor el mismo día de hoy o mañana estarán viendo
cómo fue a la parte del equipo de México en este evento del Día del Abuelo. Y también tenemos dos eventos próximos que los invitamos a que reserven la fecha. El primero es el Festival Latino, el próximo 18 de octubre, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, en el Parque Wilwood en Greenville, Carolina del Norte. Los invitamos a que se registren, a que se sumen. Va a haber evento, va a haber presentación artística, va a haber gastronomía, va a haber cantantes, va a haber de todo. Entonces, reserven la fecha para que nos acompañen este día. Y también sabemos que falta un poquito más. El próximo 25 de octubre, sábado 25 de octubre, estaremos festejando el Día de los Muertos. Este en colaboración con Semillas de Esperanza y también va a ser en Wilson de 10 a 4 de la tarde. ¿Qué va a haber? Música, concursos y desde luego, como cada año esta edición en este evento, una comida deliciosa. ¿En dónde? En el Parque Whirly, en el 301 de Goldsboro, Wilson, Carolina del Norte. Y por último, los invitamos a que respondan nuestra encuesta, la cual van a poder encontrar en todas nuestras redes sociales y al participar podrá eh, ser ganador de una de las tres tarjetas de regalo que estaremos dando para ustedes. Al finalizar las encuestas, haremos una rifa y bueno, estaremos regalando estas tres tarjetas. ¿Para qué es esta encuesta? Para conocer sus necesidades y poder seguir trabajando en beneficio de todas y todos los que formamos esta comunidad en Carolina del Norte. Y bueno, estos son todos los eventos. Vi que hay una nueva pregunta, entonces no finalizamos. Le leo la pregunta, maestro Jorge. En una familia de cuatro hijos, hay dos casas. Cada uno de los padres es dueño de una casa y tiene sus escrituras a nombre de cada uno. Dos hermanos, dos hermanos viven en la casa del papá junto con él. En la casa de la mamá vive ella y un el otro hijo vive aparte, fallece el papá. La mamá quiere hacer su testamento para dejar su casa a sus dos hijos, el que vive con ella y el que vive aparte, y dejar a sus otros dos hijos en la casa de su finado esposo. ¿Qué se hace en ese caso para que la mamá no deje problemas futuros a sus hijos, puesto que quiere ser equitativa con sus cuatro hijos? Cabe mencionar que su esposo no dejó testamento. El maestro está silenciado. Bueno, aquí hay un problema. A ver si entendemos bien. Hay cuatro casas y hay una familia, está el No, esposo y la dos esposa. casas Dos y cuatro casas hijos. y cuatro hijos y está la esposa. ¿Sí? Así es. Primero, falleció el esposo, pero hay que ver primero si estaban casados con patrimonio, o sea, con sociedad conyugal o separados o no sé qué. O sea, sí contrajeron matrimonio, o sea, no hay divorcio, güey. Es lo primerito que hay que checar. ¿Sí? Porque si hubo un divorcio, tiene que haber, cuando hay un divorcio y hay bienes, hay una liquidación de bienes. ¿Quién se queda con cada cual? Por lo que me dices en el ejemplo, no hubo divorcio, no hay liquidación de bienes y nada más fallece el esposo. Bueno, al fallecer el esposo, como lo comenté en la conferencia, ¿a cuál es lo que le corresponde al esposo? Bien, no le corresponden las dos casas, no. Lo que le va a corresponder es la mitad si estuvieron casados bajo bienes mancomunados con la esposa. Entonces, él a lo mejor la mitad de esos bienes sí puede verse una sucesión por esa mitad. Pero ojo con esto. Ese bien o esa casa, digamos, lo dejamos en una casa, se va a tener que repartir entre la esposa y los hijos. Eso se tiene que hacer en un juicio sucesorio intestamentario o de un juicio que es sucesión legítima. ¿Qué pasa? La mitad de esa casa es para la esposa y la otra mitad se la van a dividir entre los cuatro hijos. ¿Sí? Entonces, tiene que llegar un juez, hay un juicio sucesorio, son cuatro etapas, que es la etapa de los herederos, el de las cuentas, bueno, el de albacea, que rendir cuentas y la adjudicación. Vino rápido, ¿no? Y al final el juez decide, ok, la casa va a quedar en copropiedad, o sea, la casa no la puedes partir como un pastel. La casa, en un total, los cuatro propietarios, la mamá con el 50% y los cuatro hijos cada uno con el 25%. Así sería. Pero la casa no la pueden partir. Pero así quedaría la sentencia. Ahora, ¿qué tendría que hacer en un testamento? Pues la mamá tendría que dejar un testamento que con la resolución de adjudicación de esa sentencia en ese juicio sucesorio, su 50%
lo reparte por partes iguales a sus hijos y la casa que quedó, que es la otra casa, que sí le corresponde a ella, que tendrá que, si estaba a nombre del papá, lo tendrá que cambiar. También esa es otra. Que te va, o sea, tiene que hacer una nueva escritura con la resolución del juez, nueva escritura de la otra casa, en el caso de que estuviera a nombre del papá, pues juntarlo todo y dejarlo en herencia. ¿Qué nos dice la lógica? Primero se muere, ¿no? Tú lo primero que tendría que hacer es esa liquidación de la sociedad conyugal. Esto quiere decir que decirle al juez, pues ya se murió, quiero que se haga la disolución conyugal en la cual pues la mitad de esa casa es de él y la mitad mía. Y primero que haga eso, un juez. Y después de que haga eso, ahora sí abrimos el sucesorio y nos vamos a ir sobre la parte que nada más le corresponde al papá, que sería una casa. ¿Quedó claro o tienen alguna duda? Esperemos a ver si le quedó claro a la persona que preguntaba. Creo que fue muy buena explicación. De mi parte sí quedó un poco claro. Entonces, sin ningún inconveniente, esperemos a ver qué menciona la persona. Nos comenta, Tenemos, sí, Antonio, sí, otra pregunta. El papá de mi papá falleció hace ya algunos años y tiene 11 hermanos, 3 ya fallecieron. No hay testamento. ¿Cuál sería el juicio más conveniente? Cabe mencionar que uno de mis tíos tiene hijos. ¿Eso implica algo en el caso? ok, el papá de mi papá falleció, esto quiere decir el abuelito, Así es. ¿sale? Y tiene 11 hermanos, de los cuales 3 fallecieron. Bueno, si hay un sucesorio del abuelito, que es el autor del abuelito, primero hay que ver si hubo abuelita. Y si estuvieron casados y todo, o sea, esa primera parte, ¿no? Porque tenemos que checar todo. Ok, pero pensemos que también la abuelita también ya falleció. Bueno, entonces, en ese sentido, pues ya arrancamos con dos sucesiones, con la sucesión del abuelito y la sucesión de la abuelita. No hay testamento. En materia sucesoria, cuando no hay testamento, los primeros que son los cónyuge, concubina e hijos. Son los primeros. Al momento que existan, los demás ya no pueden heredar. En ese momento no. Pero aquí mencionas algo importante. 3 hermanos fallecieron. Bueno, si hay una casa y se dividió entre 11, porque se ve es por copropiedad, y ojo, todo es para todos, ¿eh? Aquí no hay de que, yo lo cuidé más, merezco la mitad de la casa. Ay, no, yo lo cuidé mucho más que tú, quiero las 3/4 partes de la casa. No. Tú no nunca lo cuidaste, nunca viniste a cuidarlo, tú no mereces nada. No. Todos, todos por igual. Punto. Si son 11 hermanos, los 11 hermanos son copropietarios de la casa. Ojo. 3 fallecieron. Ok, no van a entrar esos 3 porque ya no están. Pero ¿quiénes entran? ¿Quiénes sumergen ahí? ¿Quiénes van a asomarse para poder recibir esa herencia? Los hijos. Y se llama por estirpe. ¿Esto qué quiere decir? Que los hijos ahora van a ser los herederos de lo que le corresponda a su papá. En este caso, esta 11ª parte de la casa, ahora ellos entran como propietarios. Así es como usted se tendría que hacer en un sucesorio. ¿Alguna duda o pregunta? Sigo sus órdenes. Gracias. Excelente, sí queda claro. En este caso, igual le tocaría esa parte Esta a la parte nada más. persona, Ujú. pero en caso de que, como mencionan aquí el caso, ya no está con nosotros esta persona, bueno, a sus hijos, si es que tienen hijos, estas 3 personas, se les reparte este porcentaje de la casa, ¿no? Es correcto. Eh, la persona a la que le dimos la explicación, bueno, ambos ya acaban de decir que fue muy clara la explicación, que le agradecen el haber respondido su duda. Vamos a esperar unos minutitos en lo que llega otra preguntita, no sin antes agradecerle, maestro Jorge, no nada más por la plática, sino por la asesoría, porque realmente fue una asesoría completa en temas que recurrentemente nosotros desconocemos, porque no estamos allegados, no estamos cercanos al tema legal y sobre todo que muchas veces el testamento nos sorprende y no sabemos cómo actuar ni a la hora de hacerlo, ni a la hora de Hacerlo. recibirlo. Creo que es relevante todo lo que nos presentó el día, el día de hoy y realmente a nombre de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, a nombre de mi compañero Abel Argüello, que no pudo estar aquí presente, y de nuestro director ejecutivo, Juvencio Rocha Peralta, le agradecemos enormemente estas casi 2 horas de presentación que no se hicieron largas,
¿Por qué? Porque fueron muy interesantes todo y cada uno de los temas abordados. Por ello, le agradezco esta disponibilidad a nombre de toda la asociación y como usted lo mencionaba, esperamos que no sea la primera vez, que sea una de muchas veces que usted nos pueda acompañar, sobre todo por algo que nosotros aquí en la asociación hablamos mucho, que es dar herramientas a la comunidad y fortalecerlas, empoderarlas. Y con este tipo de información es lo que podemos lograr en nuestras comunidades, empoderarlas, darles la información que no tenemos a la mano, que no se tiene a la mano, para saber cómo manejar ciertas circunstancias. Por eso que realmente recalcamos el agradecimiento a usted, maestro Jorge, por tan interesante plática y también agradecerles a todos los que nos acompañaron en esta sesión el día de hoy, que desde luego ya el maestro Jorge compartió su contacto en el chat, lo pueden buscar, pueden puede que los asesore en cualquier problemática, en cualquier tema, y bueno, yo sé que aquí el maestro Jorge sin ningún inconveniente podrá realizarlo y se pondrá en contacto con ustedes y ver la forma en la que se trabajará. Entonces, de verdad le agradecemos mucho, maestro Jorge. No sé si tenga algo más que decir para finalizar. Muchas gracias y agradecerles a todas las autoridades, a todos los que integran este gran grupo de trabajo. En verdad, muchas felicidades. Para mí es un orgullo estar con ustedes. Es la segunda vez que estoy con ustedes. Y próximamente nos veremos en otra. Muy próximamente nos vamos a ver en otra y en muchas más. En muchas más, porque a mí una de las cosas que me gusta es compartir, compartir este conocimiento jurídico de forma gratuita. Muchos me conocen, que hago muchas actividades de este tipo. Y bueno, tenemos oportunidad de un día vernos y hacerla allá en Carolina, aquí en Carolina, ¿eh? Nunca hay que decir que no. Pero sí, yo tengo mis papeles en regla para un día hacerla por allá. Pero bueno, muchas gracias. Que tengan ustedes un excelente jueves, mucho éxito y no me despido. Nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias, Jorge. Pues con esto finalizamos. Desde luego que sería interesante poder ver la forma de hacerlo presencial también a lo mejor en Carolina o también aquí en Veracruz, ver la Veracruz, sí. posibilidad si hay algún momento. Yo creo que sería muy interesante para toda nuestra comunidad. Desde luego que les agradecemos mucho a usted, Jorge, y a toda nuestra audiencia. Que pasen excelente jueves. Hasta luego. Gracias y hasta la próxima. Con honestidad e inteligencia, una justicia con presencia. Muchas gracias. Hasta luego.